Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de funciones matemáticas en hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología e informática de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. El objetivo es entender los elementos conceptuales utilizados en el análisis de funciones matemáticas y las herramientas informáticas, esto muy importante, que se pueden utilizar para facilitar su comprensión. La función matemática pues tiene diversas definiciones. Esta que es una definición estrictamente matemática y bastante densa, que habla de conjuntos, de f de x, de conjuntos que no nos podemos imaginar fácilmente. Tenemos una función llamada cercana que nos dice que es una relación que se establece entre dos conjuntos y que tiene unos elementos como el dominio, el codominio, series de datos y la ecuación que describe esa función. Pero hasta el momento nos sigue costando trabajo hacer esa construcción mental. Y ya hay una definición que parece ser pues como propuesta por un informático porque le da preponderancia a los conceptos de variable independiente sobre los conceptos matemáticos como el dominio. Bien, matemáticamente pues podemos decir que es una relación que existe entre dos conjuntos. Tenemos los dos conjuntos y la relación de correspondencia entre ellas, donde al conjunto de partida llamado dominio le corresponde un solo elemento en el codominio. Eso es, en síntesis, una función matemática. En hojas de cálculo, ya no hablamos de conjuntos, sino de columnas, donde tenemos variable independiente o dominio y variable dependiente o codominio. Ponemos unos encabezados, la serie de datos de la variable independiente se debe generar pues por métodos automáticos o computacionales, y la variable dependiente pues va a depender, como su nombre lo indica, de la ecuación característica. La ventaja de las hojas de cálculo es que muy rápidamente nos permite graficar el tipo de función que quisiéramos tener. Bien, el dominio en matemáticas o variable independiente en informática es el conjunto inicial o la tabla de partida de los datos. En matemáticas se puede hablar, o normalmente se habla desde menos infinito hasta infinito, pero en informática, por métodos computacionales, hablamos solamente de números definidos, porque es supremamente extraño que nos interese intervalos entre menos 1000 y 1000, o menos entre 1.000.000 y 1.000.000. Ese tipo de cosas son tan difíciles de entender. El codominio o variable dependiente, que es el conjunto de llegada, la variable que es una representación no numérica a la que se le asignan diferentes valores. Normalmente pues son X, Y, Z, K, M, N, B. Hay diferentes tipos de representaciones, pero es bueno tener pues un respeto por esos nombres que tradicionalmente tienen, como veremos a continuación. La variable independiente es una secuencia de números ordenados y sin dependencia externa. Se pueden generar automáticamente incluso. La variable dependiente, conjunto de valores que dependen de la función representada. Constante, básicamente, es un número. Ecuación es una descripción matemática de la relación entre los dos conjuntos, y eso es lo que me permite a mí construir el concepto o digamos los valores de llegada de la función. La función polinomial en general tiene una forma de ax a la n más, bueno, todo ese conjunto de valores que nos cuesta un tanto entender. Pero no son las únicas que existen. También existen funciones tipo racionales, digamos, donde hay todo tipo de signos, incluyendo los radicales y los exponenciales de grado diferente a 2, que son los más usuales. La función lineal, que es la que más nos interesa el día de hoy, tiene la forma y igual a mx más b.
donde X variable independiente, Y variable dependiente, M la pendiente de esa recta, B el punto de corte con el eje Y. Hay una ecuación muy importante y sobre todo que va a ser muy importante en el futuro para nosotros, y es la pendiente es igual a un punto Y2 menos Y1 sobre ese mismo punto X2 menos X1. Si nosotros tenemos dos puntos, entonces podemos hallar la pendiente. Y la ecuación, conociendo ya la pendiente, se hallaría con la relación matemática y menos y1, donde y pues es una variable y y1 ya es un número conocido, igual a m, que la calculamos anteriormente, factor de x menos x1, que es un punto conocido. Bien, en este momento entonces vamos a proceder a revisar nuestro instrumento para graficación de funciones lineales. Entonces, como la función tiene la forma y igual a mx más b, entonces voy a representar la función más sencilla, que es y igual a x, y lo voy a representar entre los puntos menos 5 y 5 para x. Reviso la gráfica que se me generó automáticamente. Entonces observo que esta función lineal está definida para todos los reales. Entonces voy a hacer algo que no es absurdo, pero pues tiene cierto interés para nosotros. Menos 1000 y 1000. Entonces, entre esos valores, miren, acá nosotros tenemos automáticamente, se nos calcularon todos los valores dentro de ese dominio, si nos interesara conocerlo en toda su extensión. Bueno, hay otra ecuación que es bastante interesante. ¿Qué pasa con la ecuación menos x? Menos x, entonces, ¿qué esperamos nosotros? Entender el concepto de pendiente. ¿Sí? Aquí tenemos la representación de la función f de x igual a menos x, y vemos que las pendientes negativas nos dan la idea de un descenso, de una disminución. Eso es lo que significan las pendientes negativas. Bien, así nosotros podemos, normalmente nos interesan dominios relativamente pequeños. El dominio más usual con esta herramienta es entre menos 10 y 10, porque pues eso ya me da una idea aproximada de lo que estoy buscando. Bueno, ahora vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos: 5 menos 2 y 2 y 4. Vengo a la siguiente herramienta que tengo acá disponible para este tipo de trabajos. Entonces, voy a insertar aquí los puntos, ¿sí? Él automáticamente me va a calcular la pendiente y la ecuación, y esa ecuación la calcularemos pues simplemente utilizando las ventajas de los medios informáticos. Entonces voy a recordar, es 5 menos 2, 2 y 4. Inserto los puntos acá: 5, menos 2, 2 y 4. Entonces me dice que la pendiente 5 menos 2, 2 y 4. Esos fueron los puntos, punto 1 y punto 2. Entonces ya sé que la pendiente es menos 2, o sea, una pendiente negativa. Y dentro del gráfico ya me aparece la ecuación característica que dice que esa función es igual a menos 2x más 8. Si yo quiero observar aquí bueno, no puedo observar porque, pues, por el redimensionamiento que hace, me lleva a no observar determinados puntos. Por ejemplo, yo no estoy viendo el punto x igual a 0, porque sería bastante grande. Pero obtuve la ecuación, que es lo que me estaban solicitando.
Voy a calcular el siguiente, que es 2749. Entonces, me ubico acá, 2749. Pendiente 1, excelente. Y la ecuación es x más 5. Esa es la ecuación que nosotros observamos de forma característica. De esta forma utilizamos este instrumento tanto para graficar como para obtener la ecuación de esta recta. Muchas gracias por su atención.